Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa. Si hay algún hermano que se encuentra en los pasillos, por favor pedimos que vayan buscando sus lugares, vayan sentándose. Ya son las 11 de la mañana, vamos a dar comienzo al culto dominical. Como siempre, ¿verdad? Decimos, si tienen sus teléfonos móviles encendidos, por favor recordamos que necesitamos que estén en silencio. A poder ser, incluso si se pueden apagar, mejor que mejor. Pero si estamos esperando alguna llamada urgente o estamos pendientes de alguna urgencia, pues podemos tenerlo en silencio. Amén. Para no tener que tener esos ruidos molestos que desconcentran, ¿verdad? Tanto a la hora de llevar este culto como también a la hora de la palabra de Dios al predicar su palabra. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a pedirles que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para dar comienzo al culto. Amén. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que nos regalas de poder estar aquí, Señor. De poder venir con el único propósito, Señor, de adorarte, Señor. Con el único propósito, Señor, de extender tu reino, Señor. Con el único propósito, Señor, de meditar en tu palabra, Señor. De estar en comunión los unos con los otros, Señor. Y proclamar las verdades de tu evangelio, Señor. Nos hemos reunido con gozo, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre por medio del cántico, para darte las gracias por medio de la oración, Señor. Y para, Señor, rendirte honor y gloria, porque, Señor, un día como hoy, tú resucitaste de entre los muertos, Señor, porque tú estás vivo y creemos que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que sigue actuando y que seguirá actuando hasta que regrese por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque podemos, Señor, venir confiadamente delante de ti, Señor, agradecidos y también, Señor, humillados. Porque, Padre Celestial, seguimos siendo, Señor, carne. Seguimos, Señor, Padre Celestial, cometiendo, Señor, muchos errores en nuestras vidas. Pero, Señor, sabemos que tenemos un abogado. Cristo, el Señor, es nuestro abogado. Y sabemos, Señor, que tenemos acceso a ti, Señor, por medio de la cruz, por medio de tu sangre preciosa derramada allá en Calvario, Padre Celestial. Queremos hablar de ti, Señor. Queremos proclamar tu evangelio a todas las naciones, Señor, pero aquí, Señor, también en tu casa. Por eso, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes en todo tiempo, Señor, a lo que hemos venido a hacer en este lugar, y que tú, Señor, ayudes, Señor, a que nada ni nadie, Señor, impida este tiempo de adoración a ti, Señor. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien adoramos en este día. Amén. Muy bien, hermanos. Hay un problemilla con el micrófono, pero esperemos que se solvente. Creo que ya está solucionado. Me gustaría que se pusiesen de pie y que me acompañaran al libro de los Hechos, capítulo 5. Y que buscáramos el versículo 27 del capítulo 5 del libro de Hechos. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 27. Esta narración en el libro de los Hechos habla acerca de algo que tenemos que seguir haciendo nosotros, que muchas veces se nos olvida. Cuando Pedro y Juan se encontraban en la cárcel y fueron salvados milagrosamente, saliendo de esa cárcel siguieron proclamando, hablando de Cristo, aunque se los habían prohibido. Y en el versículo 27 los volvieron a traer delante de todos los sumos sacerdotes. Y dice el versículo 27, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando este nombre, y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que seguir hablando de Cristo, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor de señores por toda la eternidad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso tenemos que exalzar su nombre, por eso tenemos que divulgar su mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Y como dice este coro que vamos a empezar a cantar, seguir como antorchas siempre encendidas y rendidos a sus pies. Vamos a cantárselo por medio del cántico, ¿no? Hablaremos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablaremos de Cristo más y más. Más y más, su nombre quiero ensalzar. Más y más, su fama quiero divulgar. Más y más, como una antorcha siempre estar y rendido a sus pies. Más y más, hablaremos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablaremos de Cristo más y más. Más y más, su nombre quiero ensalzar. Más y más, su fama quiero divulgar. Más y más, como una antorcha siempre estar y rendido a sus pies. Más y más. Amén, rendidos a sus pies. Si no eres de Cristo, si estás aquí invitado por alguna persona que te ha invitado, o directamente has entrado porque has escuchado las alabanzas, que sepas que hoy puede ser un día de salvación para ti. El Señor quiere salvarte y quiere que te rindas a sus pies, porque Él tiene un hogar preparado para nosotros. Él tiene un hogar no lejos de aquí. ¿Por qué dice no lejos de aquí? Porque lo podemos encontrar aquí mismo representado. El cielo, nuestra patria celestial, nuestra nueva ciudadanía. Ese es nuestro estado eterno al que queremos estar, en el que debemos de desear. Porque, a fin y al cabo, esta vida es pasajera y el tiempo se nos agota. Pero todo el mundo está en sus manos y por eso los niños son parte de la iglesia y ellos también cantan al Señor y por eso ellos también quieren alabar al Señor en cánticos en formato infantil, que no tiene mucho de infantil porque, a decir verdad, las canciones de los niños entrañan muchísima enseñanza y la verdad que es un gozo y es una alegría que podamos cantar con los niños en este día. Amén. Así que vamos a cantar y a declarar que Él tiene todo en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es el creador, Dios es el rey de todo. Todo el mundo está en sus manos, todo el mundo está en sus manos, todo el mundo está en sus manos, pues todo fue hecho por Él. Él tiene el aire y la lluvia en sus manos, Él tiene el aire y la lluvia en sus manos, Él tiene el aire y la lluvia en sus manos, pues todo fue hecho por Él. Él tiene a
a todos los pequeños. En sus manos Él tiene a todos los pequeños. En sus manos Él tiene a todos los pequeños. En sus manos pues todo fue hecho por Él. Él tiene a mis padres y abuelos. En sus manos Él tiene a mis padres y abuelos. En sus manos Él tiene a mis padres y abuelos. En sus manos pues todo fue hecho por Él. Él tiene a toda su creación. En sus manos Él tiene a toda su creación. En sus manos Él tiene a toda su creación. En sus manos pues todo fue hecho por Él. Pues todo fue hecho por Él. Pues todo fue hecho por Él. Y vamos a pedirle al Señor por medio de la alabanza que nos abra los ojos, pero los ojos del Espíritu, los ojos del corazón, para que podamos comprender su palabra y la podamos poner en práctica. Amén. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad
amor y poder, mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 tú eres Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Amén. Y así como estamos, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar al Señor pidiéndole por su palabra para que Él sea alimentándonos también por medio de ella. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, porque tenemos la oportunidad, Señor, de poder abrir tus escrituras, Señor, y poder meditar en ellas. Te queremos pedir por nuestro pastor Ricardo, Señor, para que tú seas usándolo como, Señor, ese instrumento, Señor, útil en tus manos, que tú seas poniendo tus palabras en sus palabras, Señor, y que tú, Señor, que ya lo has preparado previamente, Señor, seas preparando también nuestros corazones en este momento, Señor, para que ninguna cosa, Señor, pueda enturbiar ahora nuestra atención en ti, Señor, en tu palabra. Te damos las gracias por todo y pedimos que tú sigas siendo, Señor, ese camino, esa verdad y esa vida, esa guía para nosotros. Que tu palabra siga siendo ese manual de instrucciones, Señor, para nosotros, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Los niños pueden ir a la guardería donde van a ser cuidados. Y que la guardería es hasta los 8 años. Amén. Antes de empezar la predicación y como creyentes en Cristo Jesús, miembros de un rebaño, miembros de una iglesia y consecuente también con esa buena obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, que es el lema de la iglesia, quiero dar la bienvenida en esta mañana a 2 nuevos miembros de la Asamblea Local que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo y hoy ya se encuentran aquí, que son Joaquín y Yamila, así que les invito a que vengan y me acompañen, que queremos darle la bienvenida y orar por vosotros y que toda la iglesia también diga ese amén fuerte y sintamos esa comunión. Entonces, a Joaquín y a Yamila, amén. Muy bien. Aquí, cercano a mí, que no muerdo. Un abrazo. Esta es la bienvenida en el Señor y los hermanos también. Eso fue en la pasada asamblea que fue en noviembre, entonces pareciera que hubiera sido hace mucho tiempo, pero no, fue hace poco. Y poquito a poquito, y esto debido a que muchos de nuestros hermanos pues tienen unos horarios de trabajo muy difíciles y especialmente Yamila solo hasta ahora había tenido como la oportunidad de venir un domingo a congregarse. Igualmente nuestro hermano Joaquín pues se encontraba de viaje. Con ello ya completo creo que fueron 6 o 7, Jesús, no sé si me ayudas a recordar. Y estamos orando porque también, o sea, el Señor ha ido trayendo nuevas personas, creyentes también, y se están adhiriendo a la iglesia y cara a la próxima asamblea, pues Dios mediante vamos a tener la propuesta de nuevos miembros, así que todo esto sea un motivo de oración. La iglesia perseveraba y el liderazgo de la iglesia primitiva, pues oraban y ponían las manos para que, uno, dar gracias al Señor por sus vidas, dos, para encomendar ese servicio en su iglesia local, nuestra iglesia local, y tres, para que edifiquen también esta iglesia local y muchísimas cosas más. Pero por lo pronto vamos a orar, vamos a dar esa bienvenida y quiero en el nombre del Señor que todos los hermanos nos pongamos de pie. El que está aquí en medio de nosotros es el Señor y Él nos bendice y Él nos da esa acogida. Y como hermanos también
pues damos y estrechamos esos abrazos, esos saludos, esos besos en el Señor cariñosos con santidad. Nuestro amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por la vida de Joaquín, Señor, por la vida de Yamila, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, en ellos cómo se convirtieron, hablamos de Yamila, y cómo también Joaquín, Señor, ha sido un hombre de testimonio para la iglesia junto con su esposa Betinia. Y oramos, Señor, por esa incorporación de ellos como miembros de la asamblea local de nuestra iglesia para edificarla y en la toma de decisiones, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que en su tiempo dieron esa aprobación dentro del orden de la iglesia, Señor, obedeciendo y viendo, Señor, el llamado que tú nos habías hecho, Señor, a hacerlo, porque tenemos tu Santo Espíritu y, Señor, tenemos tu palabra quien nos guía, Señor, en ello. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas y protejas las vidas, Señor, tanto de Yamila y de Joaquín, Señor, y sus familias, Señor. Fortalece ese matrimonio entre Betinia y Joaquín, Señor, y esa familia, Señor, de mi amada hermana Yamila, Señor, en su esposo, que él pueda ver en ella ese testimonio, y sus pequeños hijos que sean guiados, Señor, en los caminos del Señor, como ella lo procura y lo entrega a ti, Señor. Y que toda la iglesia se goce, Señor, en esta mañana también, de verlos crecer y de verlos servir y de trabajar y adorar juntos, tener comunión juntos, Señor. Señor, todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque el Señor es fiel, como dice el lema, a la buena obra que empezó. Él será fiel en terminarla y en completarla con todos los que estamos aquí, en mis hermanos, pero también trayendo personas como en esta mañana que de pronto todavía no son del Señor, porque Él los quiere incorporar a la familia de Dios, es decir, quiere salvarlos. Pero de esto vamos a explicarlo en la predicación. Así que, Joaquín, bienvenido, un abrazo nuevamente. Yamila, bienvenida. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Ya luego les daré otras cositas más, tú con los demás hermanos. Los hermanos podemos sentarnos. Damos gracias al Señor por todo esto. En la iglesia nos gozamos en Él. La buena obra que el Señor Jesucristo empezó, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es uno de los versículos que yo creo que como lema también deberíamos de poner aquí. ¿Vale? Hay una hermana que nos está haciendo un regalito, o un regalote diría yo, y ha tenido la idea de que pongamos esos versículos en unos cuadros, que incluso aquí está uno de ellos. Y yo creo que aquí podrá ir el del lema. No sé si lo vamos a poner así o si lo vamos a poner así. Ya con ella ya nos pondremos de acuerdo, pero son alrededor de unos 6 más o menos aproximadamente que pueden adornar la iglesia en este año, no solamente con el versículo lema de la iglesia, sino con esos versículos que pues pueden ser los favoritos no solamente del pastor, sino también de toda la iglesia, ¿vale? Y puede ir ahí, por ejemplo, los Filipenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. El lema de la iglesia es: confiamos que Dios seguirá perfeccionándonos también este año, pues es fiel a la buena obra que empezó en nosotros. Él la culminará también en la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife cuando regrese. Seguimos esperándote, Señor Jesús. Filipenses 1:6. Pues lo pondremos allí. Lo que sí también creo que va a ir dentro de poco, este más o menos el proyecto. Por eso no sé si decía que si lo fuéramos a poner así o si lo fuéramos a poner así. Pero bueno, ya, ya Mariana y yo decidiremos cómo lo haremos. Pero creo que el primero de ellos va a ser para inaugurar este. Y creo que me lo sé de memoria, porque algunos dicen, me tienen pillado, entre comillas, por algunos versículos de memoria. Eh, Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, es uno de mis favoritos. Apocalipsis 2:10. Otro es: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es ese? ¿De dónde es ese? Si me ayudan. ¿Gálatas? Ah, porque lo vieron aquí de lejos, ¿cierto? Porque lo hice con una letra muy grande. Ah, yo creo que... Bromas aparte, ¿vale? Pues de eso quiero
hermanos amados, compartirles el día de hoy en la predicación. Y se corresponde con el lema. Así que los animo a que abramos nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 2. Y pues este versículo está contenido dentro del pasaje completo, que es versículos del 15 al 21, ¿vale? Y evidentemente que se corresponde con el lema también, ¿vale? Porque si confiamos que Dios seguirá perfeccionándonos también este año, pues es fiel a la buena obra que empezó en nosotros, Él la culminará. Ahora, podríamos preguntarnos cuál es la buena obra que está haciendo en nosotros. O sea, pues evidentemente que la empezó, pues salvándonos. Veíamos en la última o primera predicación del 2024, la última del 2023, acerca de la transformación. Estamos siendo transformados, es decir, estamos sufriendo una metamorfosis. Recuerden cuando se predicaba de este texto, que ya fue predicado, el de Filipenses 1:6. Pero ese proceso de transformación nos habla de un aspecto doctrinal muy importante. O sea, somos justificados por la gracia o por las obras, porque aquí viene ya el lío que nos hacemos. Y esto es muy importante aclararlo en nuestra vida cristiana. Entonces, la justificación es por la fe, nos enseña la palabra de Dios. Y este texto, el de Gálatas, capítulo 2, en el pasaje, versículos del 15 al 21, así que abran sus Biblias, utilicen este marcador, ¿vale? Y lo ponen allí, ¿vale? Utilícenlo, ¿vale? Y allá hay más marcadores por si no lo tienen, ¿vale? Y marquen allí para que no se nos pierda, porque la Biblia tiene muchos libros, muchas páginas, pero por el día de hoy marquémoslo allí, ¿vale? Entonces, evidentemente que la justificación por la fe es la clave de la vida cristiana. Y eso lo vamos a ver aquí, ¿vale? Recuérdalo, la buena obra que el Señor Jesucristo está haciendo con su pueblo, comprende que nosotros sepamos que el proceso de transformación que está haciendo con nuestras vidas obedecen a la justificación por la fe. O sea, nosotros no hemos sido salvos porque seamos muy buenos, ni muy guapos, ni porque quiera hacerlo bien, que puedo, todo esto es bueno, ¿vale? Realmente, justo no hay ni uno, dice la palabra del Señor en Romanos. Es decir, la justificación nos habla de que realmente el ser humano no merecía nada desde que pecó contra el Señor. Fuimos destituidos de esa gracia y entonces fuimos malditos, por eso es que morimos. Y la pregunta es, ¿pero cómo Dios podría maldecir? ¿Vale? Ese es otro tema. Por lo pronto vamos a dar gracias porque realmente hemos sido justificados, es decir, hemos sido hallados justos. ¿Cómo? Aquel que nos ha justificado, aquel que empezó la buena obra, es decir, somos justos por nuestro Señor Jesucristo. Y eso se llama justificación por la fe, es decir, por la fe en el Hijo de Dios. No hay otro medio. ¿Vale? La Biblia es muy clara en ello. Y por la fe entonces en el Señor y no a las obras de la ley, porque aquí viene luego la trampa y el engaño del enemigo. ¿Vale? Y este aspecto doctrinal, ¿vale? Porque es un aspecto doctrinal, es clave en nuestra vida cristiana. ¿Vale? Dios no nos llama a nosotros los creyentes a una vida cristiana marginal, es decir, de lejos. ¿Vale? No, Él nos llama a vivir una vida tomado de la mano de Él, y esto nos habla e implica cercanía. Algo así como de tú a tú. ¿Por qué? Esta mañana lo veíamos mucho en el devocional. Porque Él es un Dios personal y quiere relacionarse con personas que Él ha creado. Y esas personas que Él ha creado, ahora Él quiere hacerlas hijas e hijos de Dios. Al principio lo teníamos, pero lo perdimos a causa de la desobediencia del pecado, el pecado original. Entonces, Dios no nos llama a nosotros los creyentes a una vida cristiana marginal, caracterizada por quehaceres, por rituales. Es decir, no es por la religión, ¿vale? E incluso aproximándonos dentro de la religión, no es ni siquiera por la religión cristiana, llámese como se llame, católica, ortodoxa, evangélica, mucho menos en sectas que pueden titularse, que son cristianas, pero que son sectas, rituales, ni incluso iglesias que estén matriculadas dentro de ello.
Por el contrario, aún perteneciendo a la iglesia, porque ya aquí el enfoque es diferente, la cabeza de esa iglesia es el Señor Jesucristo y nosotros somos los miembros de ese cuerpo, es decir, los miembros de esa iglesia. Y entonces esto nos está expresando de parte de nuestro Dios en lo que Él nos habla, no solo a los creyentes, sino al mundo entero, que Él desea tener una relación y en el creyente diaria e íntima con nosotros, es decir, de una manera permanente, como si lo necesitáramos en el respirar, en el dormir, es decir, completamente y absolutamente en Él, por Él y para Él. Porque eso es lo que luego vamos a ver, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, ¿Cristo va a vivir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Pues no, ¿vale? Entonces esto habla de eso, esa relación diaria e íntima con nosotros en la que nosotros en esa relación experimentamos su presencia, su amor, por lo tanto, experimentando su presencia, teniendo su amor, Él quiere que nosotros confiemos en Él para vivir una vida con su sabiduría, con su fortaleza, con su coraje, el coraje santo, ¿vale? Y en todas las situaciones. Es decir, con cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada conversación que mantengamos y también todos los pensamientos que tengamos, porque adorarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, con todo tu cuerpo, interno y externo, y con toda tu mente, dice la palabra del Señor, aquí un poquito citándola de memoria y parafraseada, que el Señor la menciona en Mateo, pero que Él la cita también del Deuteronomio, ¿vale? No lo tenía aquí, pero está allí, ¿vale? Entonces, eso es relación. ¿Por qué? En esa relación, el Señor quiere glorificarse a través de las vidas de sus hijos. Y eso es la iglesia. Estamos hablando entonces al pueblo del nuevo pacto. Él desea brillar en nuestras vidas. ¿Recuerdan Angelita? Uno de los lemas de Angelita, una de las canciones de Angelita. Muchos de los trabajos de Angelita. Y ese brillo, brillando para Jesús, pues evidentemente va a irradiar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la fidelidad, de la gentileza, es decir, el fruto del Espíritu Santo, Gálatas, al finalizar. Creo que está en Gálatas 5 o 6, Jesús. Estoy aquí un poquito tirando de memoria, no está allí. Habla del Espíritu Santo de nuestro Señor, pero me centro en lo que he redactado. Pero evidentemente tiene que ver con todo ello, ¿vale? Está transformándonos, está haciendo una obra en nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. En otras palabras, vivir la vida cristiana es permitir que el Señor Jesucristo viva en nosotros y a través de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo escribió lo que nosotros ahora citábamos en el versículo de memoria, que no lo voy a decir porque yo quiero que ustedes lo digan, ¿vale? Pero antes de que lo digan, porque lo voy a dejar para la mitad, pues vamos a mejor leerlo, ¿vale? Vamos a leer el pasaje completo de uno de mis versículos favoritos. Y a propósito, Dios mediante, entonces ya lo imprimimos para ponerlo en la serie de cuadros. Están esos esperándonos para ponerlos. Creo que son alrededor de 4, a ver si 1, 2, 3, 4 por aquí y 4 por allá. Y el que está ya grande te lo ponemos en la parte de la entrada de la iglesia. En fin, es un proyecto. Pero cobra mucho sentido. Necesitamos mucho de la palabra del Señor. Leamos entonces Gálatas 2, del 15 al 21, ¿vale? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles, dice el verso 15. Y quiero detenerme allí porque está hablando ahí Pablo con Pedro, ¿vale? Luego les explico por qué están hablando, ¿vale? Y a raíz de esa charla que ellos están hablando, Pablo con Pedro, los líderes de la iglesia, el apóstol de los judíos y el apóstol de los gentiles, ocurre una confrontación muy fuerte porque precisamente se debió a ello, ¿vale? Y de ahí la explicación doctrinal, la justificación es por la fe, no por obras, no por la ley, no por la obediencia a la ley. Versículo 16, sin embargo, sabemos
que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Pedro, somos los dos judíos, ¿vale? ¿Vale? Ahora el Señor, ya con su venida y su obra poderosa en la cruz del Calvario, ya tiene abierto el camino expedito para los gentiles. Vamos a dejarlo allí, ¿vale? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén. Nos situamos un poco en el contexto, lo explico, estas son las partes teológicas, pero lo intento poner sencillo para luego mirar las partes prácticas de ello y en nuestras vidas. Pablo es el escritor de la carta de Gálatas. ¿Va? La mayoría de las cartas en la Biblia, es decir, el género epistolar, género de cartas, fueron escritas por él. Pablo es el apóstol de los gentiles, no fue de los 12 apóstoles, pero la Biblia lo trata y lo considera en la relación que tuvo el Señor Jesucristo con él y en la revelación que tuvo con él como un apóstol especial a los gentiles, es decir, a ti y a mí. Es decir, nuestra iglesia hoy en día y todas las iglesias del contexto de los no judíos se deben primeramente a que Dios utilizó a este hombre para expandir el evangelio por toda Europa y por todo el mundo. Así de sencillo en el sentido del poder de Dios. ¿Vale? Entonces Pablo comenzó hablando en el versículo 15, como lo vemos, iniciando una parte doctrinal de esta epístola, que va desde aquí, versículo 15 del capítulo 2, hasta el capítulo 4, finalizar el capítulo 4, donde podemos encontrar la división de esta carta, y en esa división él presenta, 1, las justificaciones por la fe. 2, presenta el conflicto entre la fe y las obras. Y 3, también el conflicto entre la libertad y la esclavitud. Y de todo ello el Señor nos ha hecho libres y el Señor nos ha presentado el evangelio de la salvación como algo que ha llegado a nuestras vidas, no porque lo merezcamos, sino por su misericordia, es decir, por la gracia. Era imposible agradar a Dios por intentar yo de ganarme el favor de Dios. Nadie se puede ganar el favor de Dios porque el Señor es santo, una santidad impresionante, pero no está por allá tan lejos, sino que en esa santidad Él se acercó a nosotros y de una manera personal todavía más, a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Porque otro principio de fe y doctrinal es que creemos en un Dios manifestado en 3 personas, manifestado, pero un Dios único, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. El contexto entonces viene precedido de una denuncia y defensa de Pablo, ministro de los gentiles, contra una cantidad, algunos no todos, de falsos hermanos judíos que supuestamente se habían convertido, vale, al leer la carta al completo,
pero que no se habían convertido. Recuerden que el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor es, sino que se infiltraron en la iglesia, eran judaizantes, daban la apariencia de que se habían convertido, pero en la práctica no se habían convertido y querían imponer a los no judíos, es decir, a todos los gentiles, es decir, que el camino de vivir la vida cristiana era con una serie de rituales del judaísmo. Es decir, querían convertir la naciente iglesia primitiva en una secta. Ellos se quedaron como secta, pero el Señor utilizó al apóstol Pablo para limpiar este suceso que estaba causando división y confusión y en el cual estaban también siendo arrastrados el apóstol Pedro y Bernabé. Esto nos muestra que la iglesia del Señor no es perfecta, que la iglesia del Señor en determinados momentos podremos encontrarnos y de todas las generaciones con situaciones de hipocresía, de legalismo, de ritualidad, de división, de confusión, de infiltración, pero nosotros tenemos siempre que mirar el mensaje con esperanza, porque si miramos así nos quedamos, eso no es una iglesia perfecta. Entonces nosotros no estamos mirando al Señor de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Más bien, mirando eso y mirándolo a la luz de la Biblia, porque este suceso estaba ocurriendo allí en Gálatas, vemos que Dios es todopoderoso y que Él reconduce su iglesia. Y que Él tiene muchos más cristianos, auténticos y verdaderos, porque los pocos pueden hacer una gran cantidad de ruido y pudieran dar la impresión ante el mundo que son la mayoría, pero en verdad no, dentro de la iglesia del Señor. Dentro del mundo somos un grupo pequeño, me refiero a un grupo pequeño, es decir, somos una manada pequeña. Pero dentro de la iglesia, no. Entonces el contexto viene precedido de esa denuncia, ¿vale? Donde él hace esa denuncia para que no se continúen con esas prácticas y obediencias a la ley. Es decir, recordamos algunas de ellas, que tienes que circuncidarte, que la Biblia completa el Torá, que hasta en un momento tiene sentido, que no estaban dando crédito a las nuevas cartas que se estaban escribiendo, que incluso estaban negando. Pablo luego en Corintio tiene que intentar, no hace una serie de correcciones incluso, de negar hasta la resurrección del Señor Jesucristo, de incluso de negar la divinidad. Colosenses está lleno de ello. Entonces, hermanos, yo los animo a que abramos nuestros ojos en el sentido de leer bien la palabra y leyendo bien la palabra, no dejando de congregarnos, escuchar la palabra en nuestra iglesia, ya sea en la serie de predicaciones que se hacen en los cultos dominicales, llevarla al estudio bíblico que también se da los días jueves. Somos muy poquitos y desaprovechamos esta oportunidad. Vuelvo y lo repito, quiero ser muy justo y equilibrado en la apreciación que llevo con ello. Veíamos a Yamila, también estamos, muchos hermanos no pueden, evidentemente tenemos toda esa serie de consideraciones, pero siempre es bueno seguir recordando que tenemos espacios para hacerlo. El espacio de la escuela dominical, donde vienen los jóvenes en su contexto, los niños se van a la escuela dominical, los adultos tenemos un devocional, y entre una forma y otra forma, las mujeres se reúnen una vez al mes, los jóvenes, aparte de la escuela dominical, tienen sus espacios cada 15 días. Aquí, en todo ello, lo que queremos es mantenernos en la pureza de la sana doctrina de nuestro Señor. Porque el enemigo, el diablo, quiere corromper esta parte y meternos en nosotros cosas que bíblicamente y a la luz de la palabra no son. En toda nuestra vida cristiana, es decir, siendo salvos, nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Vale? Aquí se contemplan algunos aspectos de ello, ¿vale? Entonces, circuncidarse, etcétera, etcétera, ¿vale? Judaísmo, en el caso exacto de Gálatas, ¿vale? Esto hacía que se negara realmente la obra expiatoria y redentora de nuestro Señor Jesucristo, de que la salvación y la justificación se ha hecho mediante su muerte preciosa, y la llamo así, en la cruz del Calvario, donde se obtuvo también victoria, porque el Señor resucitó, y por ello, otro aspecto doctrinal,
es que nos congregamos en un día como hoy. Estoy hablando del pueblo del nuevo pacto, la cena del Señor, una cantidad de observancias. Ustedes notan que en este año hemos empezado, ¿vale?, dando énfasis, dando tiempo a algunas cuestiones y algunas vida cristiana práctica y observancias dentro de los mandamientos del Señor, explicándolo bien aquí en la iglesia. Hoy explicaremos un poco o bastante sobre la justificación por la fe. El reproche, de Pablo, entonces pone de manifiesto la insensatez, porque Pablo lo llama así, de intentar guardar la ley y lo inútil que esto podía llegar a ser. Por su parte, esta defensa doctrinal vital confronta al naciente liderazgo de la iglesia. Aquí ya nos ubicamos porque recuerden que están hablando Pedro y Pablo, ¿vale?, en los ministerios del apóstol Pedro y de Bernabé. Es decir, Pablo le llega a llamar a Pedro, Pedro, eres hipócrita. Ahora, no nos vamos a quedar con el Pedro de allí como si Pedro no hubiera cambiado, ¿vale?, pero en ese momento Pedro estaba siendo hipócrita. Tal vez tendría, qué sé yo, 50 años o 60 años. Pero Pedro con los judíos se comportaba de una cosa y con los gentiles se comportaba de otra cosa. Cuando leemos el contexto, porque la tarea que yo luego les digo a ustedes, ¿vale?, es que lean bien el capítulo 2, y pueden ver allí ese confrontamiento. Y Bernabé, ¿vale?, se estaba dejando también arrastrar por estas sectas y falsas enseñanzas, tanto que especialmente ellos dos actuaban con hipocresía y creaban división, confusión, desunión, ponían carga a la libertad del cristiano en Cristo, valga la redundancia. Para dejarlo cerrado allí en el sentido de Pedro y Bernabé cambiaron, ¿vale? Entonces tenemos que ser justos con el progreso de la vida de nuestros primeros líderes de la iglesia. O sea, no nos vamos a quedar aquí hipócrita, era Pedro. Pero también nosotros, pensando en eso y viendo ese resultado, nosotros debemos de orar también por nuestros hermanos. Si vemos en nuestra iglesia que lo vamos a ver y va a pasar, no hay una iglesia perfecta, ora mucho por ello y verás que también el Señor va a cambiar en esa oración. No porque esa oración tú vayas a cambiar el planteamiento de nuestro Dios, pero el Señor nos hará crecer. Por eso el título del lema, el Señor está haciendo una obra en su iglesia, y en este caso, como pastor, hablo de nuestra amada iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. El versículo 16 fue una declaración clara y sencilla de la justificación por la fe. Cuando lo volvemos a leer, yo sé que lo he leído de la Nueva Traducción Viviente, algunos, la mayoría de vosotros la tenéis en la Reina Valera, yo también la tengo, ¿vale? Pero en ambas traducciones o en todas las traducciones, la lectura de este pasaje nos deja esa declaración de una manera clara, diáfana y sencilla de entender la justificación por la fe. O sea, no es por una cantidad de rituales, no es por matricularme en la iglesia de la tradición o en la religión de la tradición, y también tengamos cuidado de no hacer de nuestra fe, la fe cristiana evangélica de Recife, la fe cristiana evangélica, una religión de tradición, porque también la religión cristiana evangélica se ha convertido y se puede convertir en una religión tradicional, y mucho menos, ¿vale?, caer en sectas como estos judíos, como estos cristianos que son gentiles, pero que ahora son como judíos, ¿me entienden? Bueno, pues y están diciendo lo que están derribando los argumentos. Y ya ni siquiera nuestros lenguajes hasta cambian. Entonces, chalón, no sé qué, que sí, vale, bueno decir, si decimos amén, chalón, aleluya. Pero no, pero se lo toman tan en serio que incluso luego llegan a negar a negar la fe. Y eso se llama apostasía. Legalismo, que también se está llevando en el estudio bíblico los días jueves, a través de la carta de Colosenses. Muchos cristianos, es un análisis genérico de muchos eruditos o de muchos observantes dentro de nuestro contexto, consideran que muchos cristianos hoy parecen contentos con vivir lo que creen que es una vida cristiana adecuada.
Y aquí también el pasaje nos habla del conformismo viviendo la vida cristiana. Creen que si van a la iglesia, incluso cuando a ellos les apetezca, ir a congregarse, que de vez en cuando yo leo la Biblia y que de vez en cuando traigo una oración como por cumplir, creen que estarán bien con Dios y la verdad que delante del Señor, y cada uno se examina delante del Señor. Estoy hablando a creyentes. Esto no es así. Y aunque actúan como si fueran un buen cristiano, pues podrán pensar que soy bueno y no hago mal a nadie, y esto aquí ya es otra ampliación del espectro. La verdad es que así no se disfruta de vivir la vida en Cristo, es decir, del poder, la paz y el gozo, aún sufriendo penalidades por Cristo, como el apóstol Pablo decía en la carta a Timoteo. Es decir, no disfrutamos de una vida abundante, no porque el Señor no nos la dé, que nos la da, sino por una cantidad de impedimentos que nosotros también, nosotros mismos estamos poniendo dentro del progreso del Evangelio en nuestras vidas. La Biblia de Charles Stanley, en sus notas de comentario, en este versículo 16, lo abro entre comillas, dice así: no podemos guardar los 10 mandamientos ni vivir conforme al sermón del monte y esperar que eso sea suficiente para salvarnos. De hecho, no podemos hacer nada que obligue al Señor a perdonarnos. Y dice Stanley, que ya partió con el Señor, nuestra única alternativa es mirar a la cruz y aceptar que cuando Jesús murió en el Calvario, su sangre vertida pagó y canceló por completo nuestra deuda de pecado. La salvación se alcanza únicamente por la fe en Jesús y en su gran sacrificio. Cierro comillas, texto de Charles Stanley en su Biblia de estudio y en sus notas de pie de página del pasaje, especialmente del verso 16. Es decir, cuando el pecador, ¿vale? Y todos somos pecadores, y aquí es donde el Señor a través de este pasaje dice, tanto los judíos y los gentiles, es decir, toda la raza humana. Y ahí viene la condena. Pero cuando el pecador vino a Cristo, Él nos dio todo lo que necesitamos en esta vida. Y por eso, como dicen Colosenses, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Aún si nos faltase, pero con Cristo lo tenemos todo. Cristo es el que administra todos los dones y el Espíritu Santo es el que los da. La unidad del Dios Trino. Pero el Señor está trabajando aquí en la tierra bajo la supervisión de la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo? Mediante su palabra. Él es el verbo. Él es la palabra. Y aun cuando sabemos que está la segunda persona, es decir, el Hijo, Señor Jesús, sentado a la diestra, su palabra quedó completa. Y nosotros estamos completos en él. El Espíritu Santo nos recuerda esas palabras. Cristo es el centro de la palabra. Cristo es toda la palabra. Aún desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, y él mismo selló el libro. Él dijo, hasta aquí es perfecto. Y los libros que se hayan sacado, que nunca se han sacado, es porque fueron determinados que fueron libros apócrifos. Cristo entonces es el Señor, Cristo es todo. Jesús, el Señor, es la cabeza de la iglesia y en Él tenemos todas las cosas. Y así en el último libro incluso, Él mismo declara, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Es decir, en Él tenemos todo, por lo tanto Él es el amén. Y cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que todo ha quedado terminado porque Él ya lo hizo todo. Pero tenemos que saber interpretar que todo ha quedado terminado, no para echarnos a dormir en ello, sino para, sabiendo que Él lo ha hecho todo, entonces decir nosotros,
siendo muerto, que estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora me puedo levantar en el nombre del Señor porque he creído en Él y puedo caminar con Él. ¿Qué hacer entonces? Sería el planteamiento ante esta declaración doctrinal. Realmente los versículos 17 al 19 que lo hemos leído, se nos dice que, ¿qué hacer? Sabemos, y aquí no solamente hablo a creyentes, sino también te hablo a ti que en esta mañana de pronto has venido y todavía no has aceptado al Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio es claro. Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 10 lo recoge doctrinalmente muy bien, luego lo leemos. Si yo he creído en el Señor Jesucristo porque escuché su llamado, he creído en mi corazón porque el problema viene del corazón y lo he confesado con mi boca porque tengo plena conciencia, es decir, conscientemente tengo el conocimiento que Él me ha revelado, de que Él es Dios y de que Él es mi Salvador, porque Él me ha convencido de pecado. Justificado por la fe, no por las obras, ni por la ley, somos justificados por la fe. Creo que en Romanos también hay otro texto y es un cántico, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Creo que es Romanos capítulo 5, si no me equivoco, si mi memoria no falla. Llegarán días, de pronto, a lo mejor no me verán, cuando ya Ricardo llega a los 70 y ya, ay, la memoria de este hombre, ¿dónde se quedó? Oren mucho por la memoria de este hombre, aunque humanamente nosotros no somos eternos. Llegará otros y otros, ¿vale? Pero por lo pronto, oren mucho en ese sentido. Y también nosotros, cada uno de nosotros, oremos para que el Señor conserve esas memorias, pero para ponerlas bien al servicio de nuestro Dios, para honrarle y agradarle a Él. Justificado es la palabra griega dikaio. ¿Vale? Yo creo que Elkin, si estuviera aquí, lo pronunciaría mejor. Elkin es más especialista. Dikaio, ¿vale? Dikaio, ¿vale? Que quiere decir declarar a una persona justa. Cierro, esto es del diccionario bíblico. Es decir, hacer justa a esa persona. Recuérdalo, nosotros hemos sido declarados justos por nuestra fe en Jesús. Esto es sencillo. Cuando decimos que es claro y sencillo, esto es sencillo. Lo entiende hasta un niño. Quiere decir que un pecador que es culpable ante Dios, que está bajo condenación y juicio, es declarado justo ante Dios en base a su fe, y esa fe se sostiene en la cruz del Calvario. Una forma metafórica de hablar, ¿vale? Figurada de hablar, pero sí, porque Él fue en su tiempo a la cruz del Calvario, es decir, estamos hablando de redención que tenemos en Cristo. No es simplemente el perdón de los pecados, que es bastante, y que consideramos una sustracción, es decir, una resta, sino que es también sumar a la justicia de Cristo. Texto del comentario bíblico del mundo hispano. Es decir, el pecador ha sido declarado justo. Y la justicia que tengo yo no es mi propia justicia, porque mi justicia no es aceptable. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Realmente nosotros miramos el trabajo del apóstol Pablo porque abre el camino para que nosotros podamos creer. ¿Se imagina cómo empezó? ¿Y qué tal que esta barrera del judaísmo hubiera triunfado sobre la gracia? Yo creo que ni siquiera habría llegado la oportunidad para nosotros ser nacidos de nuevo. Pero Dios, por supuesto, tenía una obra de salvación para cada uno de nosotros y todos cuantos han creído en Él, desde el que algún día nos mostrará que creyó, hasta el que está creyendo en el día de hoy y al que creerá en el día de mañana hasta cuando Él vuelva. Es decir, en una sola frase, realmente
La ley fue dada para mostrar la culpabilidad de la raza humana. Así que la ley realmente es responsable de que Jesús muriera por nosotros. Es una forma de hablar, ¿vale? Por eso Él fue a la cruz, que para el ser humano es imposible cumplir la ley. Jesús llegó a decir que nosotros llegamos incluso a quebrantar la ley con solo pensar. Una cosa es que se consuma ese quebrantamiento, es decir, que el pecado reine, que el pecado se consuma. Pero la tentación nos hace pensar. He ahí la lucha diaria y que el mismo apóstol Pablo expresaba: miserable de mí que pudiendo hacer el bien, el buen bien, esto no hago sino que el mal. Está hablando de esa lucha del cuerpo. Pero él declara en este mismo pasaje, Gálatas 2:20, es decir, cuál es realmente el mensaje de esperanza aquí en esa enseñanza doctrinal. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, nótese que es una palabra que fue escrita, pero que es presente. Como él dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, justificación por la fe tiene nombre propio. Cristo es el Señor. Nombre propio, porque no hay otro nombre más alto dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estás aquí y todavía no has tomado decisión por Él, no lo dudes. Yo esto lo digo no porque lo diga yo, sino porque es Él. No lo dudes, Él no te fallará. Él no falla. Has creído en Él, mantente fiel a Él. Y aquí es donde siempre yo hago recurso de ser fiel hasta la muerte. Y Él te dará la corona de la vida. Yo creo que tiene que estar ese versículo ahí puesto con los cuadros. Lo grandioso de ese cántico. Y lo cantamos cada vez que nos congregamos, incluso también no solamente al congregarnos, sino al vivirlo las 24 horas. Sea que en mi casa seamos toda la familia creyentes, o sea que soy creyente y de pronto en mi casa soy el solitario creyente. Cantamos los unos y los otros, acompañados y no acompañados, con la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida, del Espíritu Santo. Cantamos ese gozo cantamos ese cántico con gozo. Murió por ti y por mí, pero hizo algo más. Me dio la vida eterna. Y me aseguró que me dio la vida eterna porque Él me dijo, he resucitado. Aquí estoy. Casi que nos dice, tómame. ¿Quién nos dice a nosotros, tómame sin traicionarnos? De nosotros mismos no nos podemos fiar, pero del Señor, sí. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio lo tiene, y lo quiero entrecomillar, ponerlo en negrillas, enfatizar, lo tiene que dar la iglesia, es decir, lo tienen que dar los hijos de Dios, es decir, lo tienen que dar los creyentes, es decir, lo tienen que dar los cristianos. Él resucitó de los muertos, aleluya, gloria a Dios. Así que la ley, como dice Pablo, me arrestó, me condenó, me sentenció y me mató. Eso es todo lo que la ley ha podido hacer por nosotros. Ahora, si nosotros queremos seguir por la ruta de esa ley, que es lo que está denunciando Pablo, llegaremos a la muerte. Pero si nosotros vamos por el camino, la verdad y la vida, pues saldremos de esa muerte y viviremos la vida. Pero si ya hemos creído, ya tomamos esa decisión, mantente en el camino, mantente con Cristo, porque aún no perdiendo la salvación, puedo perder el gozo de la salvación. Ahora bien, ¿de qué manera Jesús vive en nosotros y a través de nosotros? Pues ya lo hemos dicho, pero digámoslo, dímelo bíblicamente, dímelo bíblicamente. Gálatas 2:20, ¿vale? Por eso
Aprendámonos este versículo de memoria. No le voy a decir que se aprendan, no los vamos a decir, ¿vale? Tengo que incluirme todo el pasaje de memoria, pero un versículo nos hará que nosotros vayamos al pasaje y yendo al pasaje también nos dará hambre por la palabra de ir por todo el capítulo. Incluso es tan progresivo el alimento espiritual por medio de la palabra que querré leerme Gálatas y haré de toda la Biblia mi devocional diario. Versículo 20 declara un hecho que es real en cada creyente, porque aquí también incluso esto ha sido malinterpretado. Y es tan malinterpretado, entonces que se vuelve a utilizar algo y entonces con Cristo he sido juntamente crucificado, entonces tengo que crucificarme. Hay un error de interpretación y de aplicación allí. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo. Muchos hablan hoy de vivir una vida crucificada y eso no era lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje. No debemos procurar ser crucificados con Cristo porque ya hemos sido crucificados con Él. El principio de la vida cristiana no se basa en la ley que nos ha matado por habernos encontrado culpables. El principio es vivir por la fe y la fe en el Hijo de Dios. La muerte de Cristo en la cruz, recuérdalo, no fue solo un penal, es decir, Él pagó de una pena por nuestros pecados, sino que también fue una muerte sustitutiva. Es decir, no me voy a crucificar, no me está pidiendo que me crucifique. Él ya ocupó el lugar. Ahora, ¿cómo me crucifico? ¿Cómo entiendo yo me crucifico con Cristo? Pues vive con Él, tomado de la mano con Él. Haz lo que Él te dice. ¿Y quién es el que te está hablando? Cristo, el Señor. Él lo dice y Él habla por medio de su palabra. Y Él nos mueve por medio de su Santo Espíritu. Esa es la manera de vivir. Comprenden. Y comprendiendo la muerte sustitutiva, el lugar de la condena, tengamos argumentos bíblicos de esperanza para vivir agradecidos, es decir, vive alabando al Señor. Haz de tu cántico y de todos los cánticos, como los queramos poner, cantando siempre de la muerte de la cual Él nos libró. Así pasemos por la muerte, porque vamos a morir. Pero Él dijo, el que cree en mí, aun cuando muera, vivirá. Ese es otro de los versículos, ¿vale? Dando aquí muchas pistas, pero tampoco se trata de que sea yo solo de los versículos, ¿vale? Es una manera animosa de decirles que hay tantas palabras, yo creo que no van a caber. Pero tenemos tiempo, hasta cuando el Señor vuelva. Podrán ser por este año 6 o 8. Y si el Señor no ha vuelto, y en el 2025, y en el tal y tal, vivamos siempre en Cristo. Él fue el sustituto de todos los que creen en Él. Pablo declaró, por lo tanto, que bajo la ley Él fue procesado, hallado culpable, condenado, y en la persona de su sustituto fue muerto. ¿Cuándo tuvo lugar esa muerte? Cuando Cristo fue crucificado. En ese sentido, Pablo fue crucificado con Cristo, pero aún así Él vivía. ¿Y cómo? Unido a Cristo. Sabemos que Él está, es decir, el Señor sentado hoy a la diestra de Dios. Y a nosotros se nos ha dicho que hemos sido unidos a Cristo. Cuando nosotros, hablo aquí a los que están por bautizarse, hacemos este mandato de obediencia, estamos expresando esto de alguna manera. Me ha levantado de la muerte. Ya he creído en Él, no me hago bautizar porque ahí vino el Espíritu Santo, sino que me hago bautizar
porque he creído en Él y ahora Él me levanta en ese proceso simbólico para decirle al mundo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y nótese que allí en ese contexto, el Señor utiliza al apóstol Pablo para decir primeramente al judío y luego a los gentiles. El libro de los Hechos nos marca esa, pero recuerden que esa separación, esa pared que nos separaba los unos y los otros, los judaizantes se quedaron judaizantes, es decir, nunca fueron convertidos, pero no todos los judíos quisieron seguir siendo judaizantes, es decir, seguían siendo judíos, pero ya eran nuevas criaturas. La mayoría, diría yo, la totalidad de los 12 apóstoles, porque también se volvió a poner de nuevo a completar el lugar y el orden y el número. Eran 12, había un traidor, no era, pero luego se completó si leemos bien la carta de los Hechos. Consideremos siempre la crucifixión, porque allí es el símbolo de la doctrina. Justificados, pues, por la fe. Vívelo y celébralo. El comentario de Warren Wiersbe, o entre comillas, dice, hay una consideración significativa en cuanto a la crucifixión. 2 puntos. Una persona puede suicidarse de maneras diferentes. Puede ahorcarse, puede pegarse un tiro, dispararse, puede ingerir un veneno o arrojarse al vacío desde cierta altura. Así que, aunque haya diversas maneras de quitarse la vida, lo que nadie puede hacer es crucificarse a sí mismo. Me gustó mucho este de Warren Wiersbe. Sigue Wiersbe. Cuando alguien se clavara una mano a la cruz, ¿quién le clavaría la otra mano a la cruz? Nadie podría hacerlo por sí mismo. Por ello hay que entender lo que Pablo quiso decir cuando expresó lo siguiente: estoy crucificado con Cristo. Pablo fue crucificado con Cristo cuando Cristo murió. Y nosotros también. Cristo murió una muerte sustitutiva. Murió por Pablo, murió por Pedro, por los 12, por todos los que creyeron. Como la canción esta, los que creyeron, murió por todos nosotros. Y si estás aquí y todavía no has creído en Él, también murió por ti. La cuestión es, porque Él murió por todos, ¿cuántos llegan a creer y abrazar esta fe? Esa es la pregunta que Dios nos hace. Y nos hace la pregunta para que nosotros tomemos una decisión por Cristo. Una decisión para salvación. Y tomando una decisión, caminar en victoria con Él. Aun cuando tengamos muchas batallas, aun cuando pueda caer, aun cuando mire aquel que proponga estar firme, cuidado de que no caiga, y aun cuando pueda caer, si soy del Señor, Él me perdonará si yo voy y me confieso ante Él. No para jugar con la gracia, pero comprenderá y Dios lo sabrá que no he pecado deliberadamente. Pero cada día me hará crecer en Él. El significado y la comprensión de ese versículo 20 del capítulo 2 es tan sencillo, pero a la vez tan profundo, pero a la vez tan amplio, que es muy, muy enriquecedor para nuestra vida práctica como hijos de Dios, como cristianos. Dios permitirá situaciones y problemas en nuestras vidas que solo Él podrá resolver. Algunos a veces se ríen de mí cuando yo digo, todo tiene solución. Y algunos dicen, pero la muerte no. Y yo les digo, y ahí es donde me lo ponen más fácil, hasta la muerte. Eso nos hace reflexionar, porque nos hace llevar de nuevo a la cruz, hasta la muerte. Todo tiene solución, pero también dentro de todo tiene solución, pero hay un precio también. ¿Qué coste tendrá? Por eso es mejor no abusar
de todo tiene solución. ¿Qué coste podríamos y qué consecuencias podríamos pagar? Yo creo que cada uno se examina delante del Señor y mira los costes en que nos podremos estar viviendo y recordando. Pero aún así, no lo sientas como un acusamiento y un machacar de nuestro Dios, sino por el contrario, para tomar decididos, estar siempre, por siempre y para siempre viviendo, es decir, dejando que Cristo viva en mí. Renunciar a nuestro yo. Esa es otra forma de parafrasear, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque sin dejar de ser yo, viviendo Cristo en mí, haré lo mejor siempre para agradarle a Él y para beneficio mío. Pero más que beneficio mío, el beneficio mío es una sumatoria, es decir, para el beneficio de su pueblo, para el beneficio del rebaño. Más práctico, para el beneficio de la iglesia. ¿Cómo permites que Jesús trabaje en ti? Una pregunta. ¿Lo estoy permitiendo? ¿Me estoy resistiendo? ¿Dudo? ¿Lo creo? ¿No lo creo? ¿Le sigo a la distancia? ¿O me entrego a Él y camino con Él de cerca? ¿Consideras la iglesia algo vital para tu vida como cristiano? ¿Consideras la palabra algo vital para tu vida como cristiano? Cuando hablo de la palabra, hablo de la Biblia. ¿Consideras la vida de oración algo vital para la vida del cristiano? ¿Consideras el problema del pecado y el deseo de nuestro Dios infinito de que seamos santos como Él es santo? Debes darte cuenta de que la respuesta viene trabajando en tu relación con Cristo. Leamos más la Biblia. Congreguémonos cada día más. Oremos cada día más en lo individual y en lo colectivo. Tengamos más comunión, no solo aquí, sino también en las pocas o muchas veces que nos podemos encontrar en nuestros ámbitos de trabajo. A lo mejor compartimos el mismo trabajo y somos compañeros de trabajo, siendo hermanos en Cristo, o en el instituto, los jóvenes, o como familia, como sea. Démosle sentido y práctica. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero que no se nos olvide, porque yo suelo citarlo mucho de memoria, pero yo empiezo, ya no vivo yo, mas vive, y yo lo digo, pero adelante, primeramente decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Uno de los versículos que también se nos enseñó y que creo que no se me olvida, Lucas 9:23, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, no solo aprendemos cerca de Él y acerca de Él, sino que también debemos escucharlo, porque Él nos enseñará cómo amarlo, cómo vivir para Él y caminar en sus caminos. La única manera en que un Dios infinito pudo salvarnos a nosotros fue enviando a su Hijo a morir, y Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Aún no eres de Cristo, te invitamos a responder a ese amor, a ese sacrificio. Cree en el Señor Jesucristo. Y lo quiero decir, para ya finalizar, Romanos, capítulo 10, no creyente. Y esto es la palabra de fe que predicamos. Y cuando digo que predicamos, esto lo debe de predicar la iglesia del Señor.
Cerca de ti está la palabra, Romanos capítulo 10, versículo 8. Está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si cofiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra dice, la Escritura, la Biblia, todo aquel que en él cree no será defraudado. Y aquí viene la aclaratoria que él hace luego también en Gálatas, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego, esto es otra predicación, porque cómo invocarán en aquel de cual no han creído. Bueno, es la tarea que tenemos que hacer. Pero finalizando para hacer la tarea, aquí ya hablo a los creyentes, y aquí yo creo, y si me equivoco me dicen, me sacan la Biblia, al creyente, y yo creo que ya ahí ya me tienen pillado, ya saben. Creyente, sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles hasta la muerte. Debo incluirme ahí. Debo de incluirme ahí. Y Él nos dará la corona de la vida. ¿A quién iremos? ¿A quién? A Jesús. Para que nos quede claro, pues quiero orar por ello. Pero también, orando por ello, queremos cantar. Señor, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor, que se congrega en el día de hoy para adorarte y alabarte. Te damos las gracias porque confiamos que tú, Señor, seguirás perfeccionándonos, como dice el lema que nos has puesto en ese Filipenses 1:6. Porque tú eres fiel, Señor, y has empezado una buena obra en nosotros, nos has salvado. Pero tú, Señor, estás trabajando como el buen alfarero en este barro, Señor. Y tu fidelidad y tu pacto y tu promesa nos habla de que tú culminarás esa obra cuando tú regreses, y es que nosotros no hemos pasado a tu presencia. Seguimos esperándote, Señor, te damos la gracia. Y mientras estamos esperándote, avívanos para que nosotros no dejemos de congregarnos y vivamos una vida, Señor, en obediencia a ti, Señor, orando y leyendo tu palabra, alimentándonos de ella, Señor. Gracias te damos. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos, Señor. Levántanos, Señor, y ayúdanos a comprender que somos justificados por la fe en ti, Señor. Gracias. Gracias porque iremos a Jesús como en el cántico que cantamos, Señor. Porque también cantamos bíblicamente un cántico nuevo. Solo Jesús, solo en ti, Señor Jesucristo. Justificados por ti, Señor. Gracias por tu obra preciosa y poderosa. Muerte en una cruz, cruz del Calvario. Victoria, porque nuestro Padre te levantó de entre los muertos. Libres de la condena y del pecado. Llamados a vivir, Señor, en ti una vida eterna. Y mientras pasamos a esa vida eterna, ayúdanos siempre como iglesia a proclamar la verdad del Evangelio y llevar la luz a este mundo perdido. Porque todo te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitar a mi hermano Jesús, iglesia, pongámonos de pie y todos juntos nos despedimos con este cántico y con la oración que hará mi hermano. Amén. Muy bien, hermanos, hemos escuchado su palabra y queremos despedirnos alabando al Señor una vez más, pero quería traer una palabra que viene precisamente de donde viene este cántico y se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 66, que es que después de que el Señor Jesucristo enseñaba, muchos de los que le seguían se apartaron. Y dice el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Hemos escuchado la palabra de Dios y tenemos la decisión en nuestra mano de decirle a Dios, sí, Señor, quiero ser hijo tuyo. Podemos irnos y no volver más, pero dice la palabra en el versículo 68 que Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad. Vengamos al Señor. Ese tiempo de salvación. Cantamos a Él y nos despedimos luego en oración. Amén. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz de luchar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó. Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? Hambre y sed de mi alma tengo yo, la satisface mi Jesús. En ningún otro hay salud y paz. Cristo es el príncipe de luz. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida, Él es la verdad. Mi gozo es caminar con Él. Él es el único camino a Dios. A mí es más dulce que la miel. Con gozo. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó. Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? Señor y Padre Celestial, ¿a quién iremos sino a ti que tienes palabras de vida, Señor? Tú nos salvaste, Señor, y es nuestra oración y nuestro anhelo que tú puedas, Señor, también hablar a los corazones de aquellos que aún todavía no se han entregado a ti, Señor. Es nuestra petición de oración, es nuestro anhelo, Señor, pero también, Señor, anhelamos tu regreso. Ven pronto, Señor Jesús, y regresa, Señor, para poner orden en este mundo lleno de caos. Señor, te damos las gracias por este culto, por todo lo que hemos hecho aquí, Señor, para ti, Señor. Recibe todo, Señor, como una ofrenda de dolor grato, Señor, delante de tu presencia. Y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Siempre, Señor, sabiendo y entendiendo que nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y allá donde vayamos, Señor, siempre sigamos siendo sal y luz de este mundo que vive en tinieblas, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual adoramos, hemos orado. Amén. Buen regreso, hermanos, que el Señor les bendiga.